Buenas noches, como siempre, hermanos, amigos, solamente por la misericordia y la gracia de Dios, estamos hoy acá una vez más para invertir en el mejor tiempo que el ser humano puede invertir, buscar de Dios, aprender de Dios y conocer de Dios. Pero antes vamos a orar a Dios, vamos a pedir perdón, vamos a darle gracias por un día más que nos ha regalado, un día más que nos ha permitido vivir bajo su gracia. Amado Padre Celestial, en nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, tu gracia, tu misericordia para con cada uno de nosotros, Señor, porque aun siendo miserables pecadores, tú nos mantienes bajo tu gracia. Fortalece la fe que tú nos has dado, Señor, y aparta de todos tus hijos toda trampa del diablo, toda tentación del mundo y de la carne, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a vivir una vida de piedad al lado tuyo. Señor, en esta noche queremos pedirte perdón por los pecados que hemos cometido con nuestros pensamientos, palabras y acciones. Te pedimos que seas tú, en el nombre de Jesús y por su obra redentora, perdonando cada uno de ellos. Ahora, Señor, pedimos tu guía para este estudio de tu palabra, Señor, para que seas tú dándonos sabiduría para enseñar, discernimiento para entender y que seamos oidores y hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús nos dejamos en tus manos y con la guía del Espíritu Santo te hemos orado. Amén. Dijimos en nuestra
clase anterior que íbamos a mirar cuánto tiempo nos demoramos nosotros, o usted, o yo, o nuestros familiares, para pagar la deuda por el pecado. Y dijimos que íbamos a enseñar algo que personas, no sé cómo decirlo, si por ignorancia, porque estas personas también tienen un estudio teológico, tienen la Biblia, será más por negocio o será más por temor a decir la verdad y de pronto perder el puesto donde están, o tal vez por temor a qué dirá su familia, cómo es posible que usted enseñe esto. Pero aquí debemos de tener claro que Jesús dijo que el que lo negara a Él delante de los hombres, Él lo negaría delante del Padre Celestial. Y negamos a Jesús cuando enseñamos que hay otra forma distinta de lograr el perdón de nuestros pecados. Porque la única verdad absoluta y la única solución que Dios ha dado a nuestros pecados se llama Jesucristo y su obra redentora. Y hay personas que utilizan, supongamos, el texto de nuestra parábola que estamos leyendo en Mateo, el versículo 34, y utilizan también el versículo de Mateo 5, 25. ¿Para qué? Para enseñar el purgatorio. Hoy vamos a aprender, vamos a ver hasta dónde nos lleva Dios hoy, para aprender si el purgatorio sí es real, no es real, si podemos pagar nuestros pecados, cuánto tiempo necesitamos, cuántas obras necesitamos o cuánto tiempo debemos permanecer en el purgatorio para perdonar nuestros pecados. Y los dos versículos que utilizan normalmente están el 34 de nuestra parábola que estamos leyendo, que dice: entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Recordemos estos dos deudores, el uno no quiso perdonar y después de haber recibido un perdón tan grande, y dice que lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Esto está en un contexto donde Jesús nos muestra que la evidencia de fe de un creyente se ve en el perdón que se da automáticamente. O sea, nosotros no podemos poner ninguna condición ni exigir nada para el perdón. Es algo que usted y yo, por el amor de Dios que ha sido derramado a nosotros, lo otorgamos a la persona que os ofende inmediatamente. Y el otro texto está en Mateo 5, 25. Dice: ponte de acuerdo pronto con tu adversario entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Pero con ninguno de estos dos versículos se puede sustentar la existencia del purgatorio. Sería enseñar una herejía. Porque, como les dije, el primero nos enseña que el perdón es la evidencia de la fe de un creyente. Pues aprendimos que si usted no perdona o no otorga el perdón, no está vivo espiritualmente. Por consiguiente, no puede decir que es creyente. Por eso, si como creyentes tenemos raíz de amargura en nuestros corazones, resentimientos o odios hacia las personas, es bueno que le pidamos a Dios que nos ayude a que eso salga de nuestro corazón. Y el segundo versículo que leímos está en una sección donde Jesús enfrenta a los fariseos que se creían justos por las obras externas de la ley. Entonces, ahora podríamos preguntarnos, ¿cuánto tiempo nos demora para nosotros pagar la deuda del pecado? Hoy hay en día doctrinas y personas que enseñan que cuando usted muere sin alcanzar el perdón de algún pecado, va al purgatorio, donde pagará su deuda o, por consiguiente, sus familiares o amigos le ayudarán después de que haya purgado esta pena
o el pago necesario, usted pasará al cielo. Y esto lo dicen para sostener la herejía del purgatorio. Pero conozcamos algo del purgatorio, porque tal vez muchas personas han oído hablar de él, pero no saben de dónde salió esta enseñanza, por qué esta enseñanza está aquí. ¿Cuál es el origen de la enseñanza del purgatorio? Los griegos creían en el limbo y en un purgatorio. Clemente de Alejandría, influenciado por los filósofos griegos, afirmó que los muertos pueden ser limpiados de sus pecados mediante un fuego purificador. Sin embargo, la obra Historia de las Doctrinas Cristianas señalan que Gregorio Magno, Papa Católico, desde el 590 al 604 de nuestra era, enfatizó que la doctrina del purgatorio era de carácter indiscutible. Esta misma obra declara que a Gregorio Magno se le conoce como el inventor del purgatorio. La Iglesia Católica definió la doctrina oficial del purgatorio en los concilios de León en 1274 y Florencia en 1439, y la reafirmó en el concilio de Trento en 1547. O sea que el purgatorio que se inventaron unas personas, vuelvo y digo, no sé si lo tendrán por negocio, por ignorancia, por miedo o por algo, pero lo que sí podemos decir con toda certeza es que no existe. Si la Biblia no lo mienta, no existe. No está ni aún dentro de las cosas pendientes ni de las adiáforas. Dejemos que el mismo Dios, por medio de su palabra, desmienta esta falsa doctrina. ¿Por qué? Porque la Biblia solo nos habla de dos lugares a donde vamos cuando muramos: el cielo y el infierno. Mire, Mateo 25:33 dice: y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Aquí este reino del Padre es el reino de los cielos. Entonces, hay unos, ¿quiénes? Las ovejas de Dios, las ovejas de Jesús, entrarán al reino de los cielos. Pero mire lo contrario que nos dice el mismo 25 de Mateo, el versículo 41. Entonces dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, maldito, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Mire, la Biblia en ninguna parte habla de un estado intermedio para purificar nuestros pecados. La palabra de Dios nos dice en Primera de Juan que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Mire, no dice de algunos pecados, nos limpia de todo pecado. El mismo libro de Romanos en el capítulo 5 nos dice en 8:1, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y el 5:1 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O la deuda fue pagada y usted recibe ese perdón gratuito, o no recibe ese perdón gratuito y quiere intentar con sus obras. Y aquellos que quieren llegar a Dios con sus obras, vamos a mirar cuántas tienen que hacer para ver si pueden ser salvos. Mire, la misma Biblia nos da un mensaje claro en la parábola del rico y Lázaro, que nos dice en Lucas 16:22: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Lázaro fue llevado al seno de Abraham, que no me vaya a desconectar el televisor, quíteme acá. Fue llevado al seno de Abraham. Y el rico, nos dice el versículo 23, y en el Hades, alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, donde despertó
el rico en el infierno, en el Hades. Mire, algunas personas, doctrinas como la arriana y muchas otras doctrinas, dicen que el Hades es únicamente para decir el lugar donde van los muertos. Pero cuando miremos estas palabras, tenemos que mirar el contexto, porque puede ser el lugar donde van los muertos, como puede ser el lugar donde usted pasará la eternidad. Antes de mirar cuánto debemos hacer para salvar a una persona del purgatorio, o cuánto tenemos que pagar, o cuántas mandas tenemos que hacer, vamos a mirar qué dicen las personas que enseñan el purgatorio, cuál es el propósito del purgatorio. Se dice que quedan en el purgatorio aquellas almas que arrastran algún pecado leve, que aún no ha sido perdonado, o algún pecado grave que todavía no tuvo su correspondiente satisfacción a través de la penitencia. Ojo, algún pecado leve que no ha sido perdonado. La palabra de Dios nos dice en Primera de Juan que pecado es transgredir la ley. Mire, no podemos decir que un pecado es más grande que otro, que un pecado ofende más a Dios que a otro. No, es lo mismo el que roba, que el que miente, que el que mata, que el que fornica. Pero nos dice que se logra con su correspondiente penitencia, o sea, no alcanzó a hacer la penitencia suficiente. O sea que la finalidad del purgatorio es que las almas se purifiquen y queden preparadas para ascender al cielo. O sea, Cristo no vino a nada, según ellos. O sea, la muerte de Cristo y el sufrimiento de Cristo en su vida expiatoria, en su vida perfecta por usted y por mí, el sufrimiento en la cruz y en el Calvario no sirvieron de nada. ¿Para qué? Si Cristo no logró la obra perfecta, ¿para qué confío yo en la obra de Cristo si tengo que hacer algo más? Pero esto no es lo que enseña la Biblia. Hebreos nos dice que Él hizo una obra una vez perfecta y para siempre. El mismo Jesús, cuando murió, dijo: consumado es, en Juan 19:30. ¿Por qué pudo decir esto? Porque en Lucas 19:10 Él nos dijo a qué había venido. Dije, yo vino a buscar, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y la obra fue perfecta. Él dijo, consumado es, ya está perfecto. Todo lo que había que hacer para la salvación ya está hecho. No se le puede agregar ni quitar. Entonces, estas almas, la finalidad del purgatorio es que el alma se purifique y quede preparada para ascender al cielo. Como se reza a las ánimas benditas del purgatorio: bendito Señor Jesús, os ruego clemencia y misericordia por las ánimas del purgatorio que están cerca de cumplir la purga de sus errores, para que entren en tu reino ahora mismo. Y te pido por las que están más alejadas de encontrar el camino hacia el cielo y se encuentran padeciendo en un terrible sufrimiento. Es una total herejía, es una total mentira decir que yo puedo lograr la salvación. Y más, utilizar estos textos que no tienen nada que ver con el purgatorio. Pero hay algo más del purgatorio. ¿Sabías que puedes sacar un alma del purgatorio cada día? Nos enseñan. Yo fui católico y fui casi sacerdote. Rezar el rosario. Este rezo puede ser un común, por ejemplo, en la familia o en comunidad. Bastan 2 personas para cumplir este requisito, o sea, rezarle un rosario a las ánimas del purgatorio. O también podemos ayudarlas participando en la Santa Misa y comulgando. Obviamente se exige que debe estar en estado de gracia para poder comulgar. O aún nos dan otra más sencillita: rezar un Padre Nuestro por las intenciones del Santo Padre. Yo hice todas estas. Le oré a las ánimas del purgatorio, creían en ellas y todo esto. Creí en el purgatorio cuando era ciego espiritualmente. En mí y en muchos de nosotros se ha cumplido la palabra de Dios. Ha venido a dar vista a los ciegos y a liberar a los cautivos. Miremos con la palabra de Dios cuánto necesitamos para lograr nuestra
salvación o el perdón de nuestros pecados con nuestras obras. Podemos comenzar con Romanos 3, 19 y 20 que dice, para que toda boca se calle y todo mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Pero hoy en día hay personas que quieren sobornar a Dios. Hay personas que creen que pueden mover la misericordia de Dios con su plata. Y digo con su plata, ¿por qué? Porque pagando misas, pagando mandas y pagando estas cosas que de nada sirven a la persona que ha muerto. Porque la persona que ha muerto o está en el infierno o está en el cielo. Mire, no podemos decir que entonces que hay pentecostales en el infierno, que hay católicos en el infierno, que hay bautistas en el infierno, que hay luteranos en el infierno, no. En el infierno solamente hay incrédulos. Y en el cielo no hay denominaciones, hay creyentes. Entonces, nadie puede, por más que quiera, sobornar a Dios. Dios no es un Dios que se deje sobornar, como nosotros, ni se deje mover por nuestras acciones. La misma palabra de Dios nos dice en Isaías 64:6 que nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. O sea, nuestras obras que nosotros hacemos para querer lograr el perdón de nuestros pecados provocan la ira de Dios, porque insultan la obra de su Hijo Jesucristo. Cuando usted manda una misa, cuando usted manda una manda, o hace peticiones, o hace penitencias, lo único que está provocando es la ira de Dios sobre usted, porque está insultando la obra de su Hijo Jesucristo. Pero miremos qué tanto lo podemos ayudar. El Salmo 49:7 dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Mire, este texto estaba hablando de los ricos, unos enemigos poderosos que tenía el salmista. Y ellos creían lo que se enseñó muchos años atrás, cuando comenzaron a construir la Basílica de Roma, que usted podía comprar su salvación con tiempo, o que en el atril que había, que ellos sacaban, usted echaba las monedas y cuando sonaban, el sonido sacaba las almas del purgatorio. Y aún hubieron personas que compraron su salvación desde antes de morir. Pero Dios dice lo contrario de su palabra. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. ¿Y qué redimir? Comprarlo. Cristo nos redimió a nosotros, nos compró de nuevo. ¿Cómo nos redimió? Con su preciosa sangre. La misma palabra de Dios dice que nos compró no con oro ni con plata, ni con cosa corruptible ni perecedera, sino con su preciosa sangre. Eso es redimir, comprar de nuevo. Nosotros vinimos siendo potestad del diablo y Cristo nos redimió, nos compró con su obra redentora. Y Dios dice, ninguno de ustedes puede darme a mí su rescate, ni el de su hermano. Pero suponiendo que usted todavía piense que puede hacer obras, mire lo que dice el versículo 8. Porque la redención de su vida, o sea, la salvación de él, es de gran precio. Sí, es de gran precio. Porque solo Jesucristo, que es Dios, la pudo pagar. Y dice, y no se logrará jamás. Señores que enseñan que el purgatorio es vigente y que cuantas que se mandan misas y mandas para las personas salir de allí. Le hago la misma pregunta que me planteó una persona a mí para mandarle una misa a mi papá después de muerto. Le dije, mi papá no necesita ninguna misa, porque mi papá, Dios lo llevó a la fe para mirar a Jesús como su Señor y su Salvador. Y murió confiando en Jesús como su Señor y su Salvador. Mi papá está en los cielos. Pero más sin embargo, dígale al sacerdote que nos va a hacer las novenas o que las hizo, porque en mi casa las hicieron, yo nunca estuve en ellas. ¿Cuántas misas necesita mi padre para subir al cielo? Que me muestre con la Biblia para que se las haga de una vez. No pueden mostrarlo, porque es una mentira. Si nos van a venir con una tradición o algo, que es que las tradiciones, que son cosas no escritas, bueno,
La Biblia nos da la respuesta. Juan 20:31 dice, y estas cosas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y por medio de él obtengáis la vida eterna. No dice por medio del purgatorio, por medio de lo que pueda hacer mi hermano, por medio de lo que pueda hacer mi papá, por medio de las penitencias. No. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio, otra vez, de nuestro Señor Jesucristo. Tristemente, hoy muchas personas caminan de la mano del diablo, creyendo que pueden sobornar a Dios. Y Dios no es sobornable. Y las verdades de Dios son verdades absolutas. Y desde Génesis 3:15, Él prometió y dijo cómo iba a ser la redención de la humanidad. Y hoy en día sigue siendo lo mismo. Los antiguos que hay en el cielo están en el cielo porque confiaron en Jesús como su Señor y su Salvador. Los que vamos al cielo hoy en día cuando muramos vamos a ir porque confiamos en Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y las generaciones venideras que vengan, si Jesús no viene antes, irán al cielo por la misma fe, por lo mismo que Dios dijo, por la promesa del Salvador, que es lo que estamos celebrando en este tiempo de Navidad. Mire, la riqueza es una gran ventaja en la lucha por los poderes terrenales, pero los ricos pueden contratar los mejores abogados y pueden influir en los funcionarios públicos, aún aquí en la tierra. Aún pueden emplear hombres despiadados para imponer su voluntad, pero el poder de las riquezas es limitado. Aunque las riquezas pueden comprar mucha tierra, la única propiedad que el rico puede ocupar, no importa las riquezas que tenga, si muere, es el Seol, es el infierno, es la tumba. Y si viene Jesús antes, el único lugar que puede ocupar con sus riquezas y todo, es el infierno. Aunque las riquezas pueden comprar la mejor atención médica, el dinero no puede comprar siquiera un día extra de vida en la tierra, ni puede siquiera regalarle un segundo a una persona en el cielo. Abraham dijo, no puede pasar de aquí a allá, ni de allá a acá. Un gran abismo hay. Cuando Dios los llame de este mundo, todos aquellos que piensan que pueden sobornar a Dios, tendrán que presentarse ante Dios sin evadir nada. Y sus riquezas no podrán hacer nada por ellos en la eternidad. No se las pueden llevar y no pueden comprar ni sobornar el camino al cielo, ni escapar al infierno pagando por adelantado sus pecados mientras están en la tierra. No pueden contratar un abogado que los salve del juicio y los declare inocente por medio de un testimonio de la ley. Solo un hombre pudo ganar el rescate por el pecado. Solo uno pudo redimir la vida, y el rescate que pagó está más allá de todo precio, porque es un regalo de Dios que ha sido dado gratuitamente a todos los que creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador. El hombre que Dios envió en el cumplimiento del tiempo, lo que la gente recuerda hoy día, para pagar el pecado. Ese rescate fue pagado por ricos y por pobres sin distinción alguna, pero todo aquel que rechace la gracia de Dios, tristemente se irá al infierno. Gálatas 2:16 nos dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ningún ser será justificado delante de Dios. Hoy Dios nos llama a que valoremos ese perdón y esa gracia que Él nos ha dado. Este primer siervo que se presentó ante el rey tenía una deuda tan grande, eran 10,000 talentos. No se puede definir la cantidad porque no se sabe si habían diversas clases de talento, en plata, en oro. Pero esto varía el valor. Pero un cálculo fijado en esta deuda de este hombre estila entre 12 y 20 millones de dólares, sin tener en cuenta la cantidad exacta, claro. Esta deuda era tan grande que jamás este hombre podría pagarla. Por eso Romanos 3:28 es una verdad que dice, concluimos pues
que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Ahora, ¿qué pasa con los pecadores que mis hermanos, qué pasa con los pecados que mis hermanos cometen contra mí? Porque podemos decir, bueno, es que Dios, como les dije al principio, es que el único que perdona pecados es Dios, los debo que perdonar. ¿Qué pasa si esos pecados se repiten 70 veces 7 o más? ¿Cómo podemos seguir nada más perdonando? Esta deuda de pecado no se puede comparar con la deuda que nuestro Dios nos ha cancelado gratuitamente a nosotros. Si ahora nos negamos a perdonar a alguien que peca contra nosotros, actuamos como el siervo malvado. Decimos con nuestras acciones que no creemos en la misericordia. Le decimos a la gente que se le debe imputar la responsabilidad de todos sus pecados, como hizo este siervo malvado que no quiso perdonar, le imputó la responsabilidad a él. Entonces Dios nos dice, si eso es lo que crees y eso es lo que enseñas, te trataré del mismo modo. Recordemos la justicia de todo esto. Cada vez que oramos el Padre Nuestro y le pedimos a Dios que perdone, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Le pedimos a Dios que nos perdone de la misma forma como perdonamos a otro. ¿Eso qué significa? ¿Que es por mis obras o porque yo perdono? No, sino que queremos perdonar a alguien porque el amor de Dios está en nosotros. Pero tampoco puedes decir que somos creyentes y que amamos a Dios cuando rehusamos perdonar a una persona o tenemos raíces de amargura o odio en nuestros corazones. Satanás quiere que creamos que tenemos derecho de no perdonar a quien deliberadamente nos hace daño o a quien nos ha ofendido 15, 20, 30 veces. En particular, si ese daño se repite y el ofensor no muestra ningún arrepentimiento ni le importa si lo perdonamos. Satanás dice, no, tranquilo, no lo perdone. Pero Dios nos dice, en cuanto dependa de ustedes, estar en paz con todo el mundo. El diablo quiere que pensemos que podemos sentir cierta satisfacción guardando rencor o aún tratando de vengarnos. Por eso, pero ese espíritu que no perdona es veneno a nuestras vidas. Es un veneno espiritual que sobre todo nos hace daño y nos amenaza con destruirnos por completo, por siempre en el infierno. Primera de Juan 3:15. Nos dijo que si odiábamos y albergábamos odio en nuestros corazones contra nuestros hermanos, no tenemos vida eterna. Mire, cuando perdonamos a otros como Dios nos perdonó a nosotros, somos nosotros los que recibimos las bendiciones. Mire, muchas veces nos mantenemos mal genios, cargados, estresados de todo, porque tenemos resentimiento y rencores contra otra persona. Cuando nos negamos a perdonar a otros, ponemos en peligro nuestra propia fe y nuestra salvación. Pero cuando perdonamos, sentimos ese alivio, porque hemos sido misericordiosos como Dios fue con nosotros. Así que yo los llamo con mucho amor, hermanos en la fe, personas que me escuchan. No se acerquen a Dios en oración o en alabanza con odio en su corazón o con una ira. No albergue ningún resentimiento contra alguna persona. Si esa es la situación en su vida, vaya donde esta persona y trate de reconciliarse con ella antes de acercarse al altar de Dios. El pecado sin arrepentimiento es una barrera para cualquier clase de adoración que le agrada a Dios. Y estas palabras se aplican apropiadamente a la preparación para recibir la cena del Señor. Y cerremos con los siguientes versículos que nos dice Dios como consejo. Romanos 12:17 nos dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el mal el bien.
que esta enseñanza de esta parábola nos sirva para que nosotros podamos reflexionar y mirar cómo estamos andando. ¿Estamos dando el perdón que Dios nos dio a nosotros a las demás personas? ¿O estamos llenando nuestros corazones de odio y de resentimiento? No es una relación personal, no es una relación con mi vecino la que está mal. Es la relación con Dios, y lo que está en peligro es mi alma, que se puede ir al infierno. Por eso ahora los invito para que juntos todos hagamos esa oración del Padre Nuestro. Padre Nuestro, perdónanos, ¿cierto? Así como decimos, vamos a hacer todos la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hermanos, amigos, doy gracias por haberse conectado al estudio de esta palabra de Dios. Aprenderemos en nuestra próxima parábola algo más. Todavía nos faltan muchas parábolas para aprender, pero vamos a seguir aprendiendo de ellas, y que la gracia, el amor de Dios, su misericordia y su providencia esté con cada uno de nosotros. Los invito para que terminemos cantando el mismo himno con que comenzamos. ¿Con qué le vamos a pagar a este Padre eterno? No tenemos con qué pagarle, pero tenemos que valorar ese perdón que Él nos ha dado, y amamos a Dios porque Él nos amó primero, y amamos a nuestro prójimo y a nuestro hermano porque Él nos ama a nosotros. Que tengan una feliz noche.